Perder una muela podría ser el inicio de una vida adaptada a tratamientos dentales relacionados con metal o con polímeros. Pero la regeneración dental está logrando que la odontología dé un giro radical de tratamientos de prótesis fabricadas a laboratorio a la regeneración de nuevos dientes en un periodo de tan solo 9 semanas. Dientes creados por tu propio organismo. Quédate porque te contaré cómo los investigadores planean lograrlo. 9 semanas, tan solo 9 semanas es el periodo que la ciencia ha registrado para que un molde dentro de tu hueso, dentro de tu encía, sea rellenado por tejidos biológicos, por tejidos dentales. Y para ser claro, te estoy hablando de 9 semanas para la formación inicial de un diente nuevo, de sus estructuras básicas, de sus capas. No sería un diente erupcionado listo para masticar en un par de meses. Lo que hoy te lo cuento desde la perspectiva de la investigación del doctor Jeremy Mao de la Universidad de Columbia. Y lo que el doctor Mao, ese tipo han logrado es que el cuerpo acepte ese molde y lo llene de tejidos como dentina, como vasos sanguíneos, como ligamento periodontal. Cada uno de estos son tejidos dentales. Y estas semanas son la fase de integración de ese nuevo diente al hueso. Y luego de esas semanas vendría el periodo de erupción de que ese diente salga a tu boca y sea funcional a tu masticación y sea parte de tu sonrisa. Y esta otra etapa tomaría otros meses adicionales. Y como ya te dije, si hoy pierdes un diente, lo que tienes por opción son o prótesis removibles, algún puente dental o implantes dentales. Lo que desarrolla en su investigación el doctor Mao después de un escaneo en 3 dimensiones es crear un molde para un diente personalizado para ti. Y este molde está hecho de materiales de polímeros biodegradables, materiales de alta ingeniería que tu cuerpo absorbe. Y lo particular de los polímeros de ese molde es que están reforzados con hidroxiapatita. Hidroxiapatita lo subrayo porque este es un componente esencial en tus dientes. Y aparte de la hidroxiapatita, esos moldes contienen factores de crecimiento. Para decirlo de otra manera, ese molde es como un faro químico que atraería las células madres hacia él para que construyan distintas capas de tu diente. Soy el odontólogo Luis Marcando y hoy de nuevo te hablo de los avances científicos que están construyendo la odontología del futuro. Como hay varias investigaciones para regenerar dientes y como en este canal te he hablado de varias de ellas, algunos pasos quizás que suenan un poco parecidos, como las células madre, de las que te hablé también en el segundo video de esta serie, que si no lo has visto te lo invito a ver cuando termine este video. Lo particular, lo único de la técnica del doctor Mao es que busca, digamos, implantar un molde, vamos a decirlo, vacío dentro de tu hueso para que allí se haga el trabajo. Claro, dándole a tu cuerpo factores de crecimiento de hidroxiapatita para que tenga las herramientas para construir ese nuevo diente. Y esto, en teoría, reduciría los costos de este tipo de tratamiento. Pero, y es un gran pero en esta investigación, esta pregunta: ¿cómo van a regenerar al esmalte dental, que es la capa más externa, más resistente, más dura de tus dientes? La investigación del doctor Jeremy Mao busca resolver esa última capa del diente a través de la odontología biomimética. Y está en un detalle que te mencioné hace poco, que el molde está recubierto, saturado de hidroxiapatita dental. Y es que cuando los fluidos del cuerpo lleguen a esa hidroxiapatita, provocarán una precipitación de minerales. Sería una cristalización de minerales sobre la dentina regenerada con este método del Dr. Mao. Sería hacer que tu cuerpo logre una remineralización guiada de esa capa de esmalte. Y me refiero al esmalte dental tal como lo hemos conocido en los humanos desde hace muchos años. Es importante que sepas que este diente nuevo no se traba a tu hueso, sino que se integra a través del ligamento periodontal, y esto es una buena noticia. Y es una buena noticia para tu maxilar y para tu mandíbula, porque sería un diente que enviaría señales más reales al hueso y evitaría que se perdiera, ayudaría a conservarlo. ¿Acaso la investigación del doctor Mao ha logrado regenerar dientes en seres humanos en algún ensayo clínico? La respuesta corta es no, hasta la fecha de la grabación de este video y de lo que conozco de la investigación del doctor. Pero lo que sí ha logrado su equipo de investigación, que en las 9 semanas de las que te hablé al principio del video, es lograr la formación inicial del diente a través de ese molde en modelos biológicos. Tal como muestra el doctor Mao, ya han logrado, digamos, construir el camino de la transición de este método que han logrado en animales para pasarlo a humanos. Y esto plantea un punto de interés muy interesante, porque la Universidad de Columbia ya protege a estos avances científicos con patentes, y el objetivo de estas patentes es lograr el capital necesario, la inversión de dinero necesario para pasar a la fase de ensayos clínicos en humanos que lo exige la ley en Estados Unidos. Y sí, esta técnica para regenerar dientes no la puedes pedir en ningún consultorio odontológico a la fecha de la grabación de este video, pero es una tecnología, es un avance científico que ya tiene dueños comerciales y que aparte tiene un equipo de investigación y desarrollo, lo que ha dejado una ruta clara para pasar del laboratorio a los humanos. Hasta el próximo video.